Estamos siguiendo esta serie de predicación sobre el perdón. ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo les ha ido eso de perdonar? ¿Cómo les va eso de practicar el lenguaje de los ángeles? ¿Lo estáis practicando? ¿El lenguaje de los ángeles? ¿Qué es hablar en lengua? Y el hablar en lengua es hablar el lenguaje del perdón, de perdonarse mutuamente. Y hemos estado meditando sobre el perdón y sobre estas preguntas que hizo Pedro a Jesús. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cómo lo sabéis ustedes? Qué bonito, qué bien. Y la respuesta es clara, ¿no? Siempre. Siempre, dijo el Señor Jesús. Sin embargo, había que entender por qué tenemos que perdonar siempre. Y Jesús explica y le dice a Pedro, dice, mira, porque fuimos perdonados por Dios por una deuda mucho más amplia que la que tienen otros seres humanos con nosotros. La deuda que Dios nos ha perdonado es descomunal, es mucho más amplia y grande. Por consiguiente, es obvio que nosotros tenemos que perdonar a la gente las pequeñas deudas que nos deben. Eso es. Y esa es la medida que entendamos el tamaño de las deudas que tenemos con Dios, o que teníamos con Dios, que podremos perdonar con justicia y plenitud a cualquiera, y que podremos perdonar cualquier cosa siempre. Si no entendemos la deuda esta, no podremos perdonar cualquier cosa y no podremos perdonar siempre. Pero si entendemos la deuda que nos ha sido quitado de encima por Jesucristo, entonces tendremos capacidad para perdonar siempre cualquier tamaño de deuda. Me gusta este amén, ¿vale? Eso es. En eso somos como los bancos españoles, ¿no? Que les han sido redimido una deuda de miles de millones y que después cogen a sus acreedores de pisos y les sacuden ahí y les echan fuera de los pisos. Hay una incongruencia, tenemos eso, ¿verdad? Por eso la gente está furiosa y tiene razón de estar furiosa por lo que está pasando. Han sido redimidos de unas deudas enormes y después se han lucrado bastante los bolsillos ellos mismos de esto. Y después van y cogen a la gente en el cogote y sacuden, ¿no? Exactamente como la historia de que Jesús contó a Pedro después de esta pregunta 70 veces 7. ¿Saben? En esto somos como la iglesia, es decir, los cristianos, tú y yo, tenemos que dar un testimonio diferente. El perdón tiene que ser nuestra manera de vivir. El no perdonar es anticristo. Los que no perdonan son anticristo. No vayan a buscarlos muy lejos con los 666 y todo eso, ¿no? Cuando está tan cerca. Los que no perdonan practican el anticristianismo. El perdón es el lenguaje de los que han sido perdonados y llamados a perdonar. Así que si perdonamos, somos nosotros los que vamos a vivir, y si no perdonamos, somos nosotros los que no vamos a vivir. Hay una consecuencia, ¿sabes?, al perdón, que la veremos hoy, y hay una consecuencia al no perdón también. Y la consecuencia al no perdón es terrible. Hemos visto que perdonar nos libera, nos da vida. Lo contrario, el no perdonar nos enferma y nos conduce a la muerte. Hemos visto esto los otros domingos. El no perdonar nos enferma, ¿sabes? Yo les puedo contar historias de gente que por no perdonar están literalmente enfermos. Están cautivados en
en problemas y hay amargura en sus corazones y hay un peso grande en sus vidas y están ahí atados. Hasta algunos se han vuelto locos, esquizofrénicos incluso. Hay unos que están sujetos a fobias terribles por no perdonar y por no recibir el perdón en sus vidas también. Y eso es terrible, ¿saben? Yo tengo el marido de mi sobrina que tiene un testimonio absolutamente extraordinario. A ver si un día tenemos el privilegio de tenerlo en medio de nosotros. Un hombre que estuvo, yo no sé, hasta 30 o 35 años bajo fobias horrorosa, literalmente no podía estar en un sitio cerrado porque se agobiaba, empezaba a sudar, a caerse desmayado y todo tipo de cosas así. Entonces se refugió en el alcohol para liberarse de esto, porque una cosa trae la otra, una cadena trae otra cadena, ¿saben? Entonces estuvo metido en el alcohol, en todo tipo de sustancias para tratar de sentirse libre y nada. Y entraba en un supermercado como al campo y de repente se ponía debajo de una mesa y nadie no podía salir porque le entraba una fobia horrorosa fobia de la gente, fobia de todo, ¿no? Hasta el día que encontró el perdón de Cristo y donde fue liberado, porque en estas fobias, ¿saben?, se encuentran y se esconden demonios. Y él lo cuenta en su testimonio, cómo fue liberado, cómo él aprendió a perdonar y a ser liberado, y naturalmente su estadio ahora es extraordinario. Es marido de mi sobrina y realmente tienen hijos preciosos y alaban al Señor y es algo maravilloso. El antes era horroroso y el después es maravilloso. Cuando uno conoce a Cristo, realmente hay solución, hay liberación, ¿saben? Y hay cosas maravillosas que ocurren, pero hay que estar dispuesto a entrar en esta dimensión del perdón. Y los que me escuchan, porque sé que hay algunos que nos miran por la televisión, que nos miran por la internet, pues esta mañana sepan ellos también, como cada uno de ustedes, que hay libertad en Cristo de verdad cuando empezamos a entrar en esta dimensión del perdón. Y encontramos multitud de personas, como por ejemplo, aquí, este segundo ejemplo que quiero dar, conoces esta cantante que se llama Amy Winehouse, encontrado muerta en Londres el 23 de julio 2011. Una cantante llena de talento, una cantante llena de fuerza y de talento extraordinario en la música, y sin embargo estaba adicta al alcohol, la droga. Era imposible de convivir y de vivir con ella, era terrible. Y conocido por haber justamente librado un combate terrible con estas adicciones y la triste realidad de su interior. Y su primer gran éxito musical fue la canción donde dice, literalmente, me quieren forzar a entrar en un rehab, significa centro de desintoxicación, y yo digo, no. ¿Conocen la canción, no? No. Y eso le dio la fama mundial, justamente diciendo eso, que no quiere entrar, que no quiere ser sanada, que no quiere entrar en un sistema para encontrar libertad. Sus fotos en internet son chocantes y terriblemente horrorosas, sí, puedes ver algunas. Y en una entrevista en la revista Rolling Stone, dice así, textualmente es interesante, dice, la gente piensa que mi problema es la droga y la bebida. Mi problema es el causante de todos los demás. Y es un problema de odio, de amargura, de cólera. Odio a mis padres, a mi familia, odio a mi ex, a mi marido, a mi manager, a mis supuestos amigos, a los medios de comunicación, y me odio a mí misma como no pueden imaginarse. Y después dice ahí también, pensaba que el dinero, el éxito, las casas, los premios Grammys y mis creaciones musicales, así como mis millones de fans podrían apagar este fuego que hay en mí, pero sigo siendo una mujer amarga. El alcohol, la droga van a matarme, pero mi dolor profundo es el odio y la amargura. ¿Puedes imaginaros? Su verdadero problema era el odio, que le condujo a ser adicta.
y que le ató literalmente y que realmente fue como unas cadenas en su vida que no pudo desatar porque no encontró el número del candado, ¿no? Que es 70 veces 7. Y cuando uno empieza a perdonar, a soltar, al sentirse libre, las cadenas se rompen, se caen, las personas son liberadas de sus adicciones, pero de su problema fundamental. Pedro pregunta a Jesús, entonces poniendo un límite al perdón, pero Jesús le contesta que la dimensión del perdón es infinita porque es nuestro único medio de liberación. Y si quieres sentirte libre, en paz, tienes que perdonar. El perdón, ¿saben? No es un discurso religioso sin decisión real. Es la escena del cristianismo, es la esencia misma del cristianismo, es el modo de ser y de vivir de la iglesia, debería de ser. Uno dijo eso que es muy bonito, dice, nunca se parece el hombre a Dios tanto que cuando perdona. Y el hombre nunca está tan lejos de Dios que cuando no perdona. Un cristiano que no perdona es un cristiano sumamente alejado de Dios. Una persona que no logra perdonar no puede tener contacto con Dios. Está alejado de Dios, separado de Dios. Si uno se dice cristiano y no anda en la gracia, no anda en el amor, no anda en la no violencia, el no matarás, ¿sabes? De la Biblia, y el perdón, es un hipócrita. Es un falso, ¿saben? El cristianismo auténtico es amar, es perdonar, es soltar, es anunciar a Cristo, es un cristianismo victorioso que tiene que traducirse en una situación de perdón dentro de la comunidad cristiana, y eso es el mejor testimonio que puede dar una iglesia al mundo afuera. ¿Alguien quiere testificar de 70 veces 7? Hemos pedido esto esta mañana. Qué difícil es decir esto. ¿Saben ustedes? Un pastor dijo, yo estuve 35 años en el ministerio. Yo casi no podría decir lo mismo. Que sí, también tengo 35 años. ¿Ya? Sí, en septiembre vamos a festejar 35 años de ministerio. Hemos llegado aquí. Y dice, nunca he oído una predicación como la que les voy a compartir hoy. Siempre he oído y he predicado sobre la necesidad de perdonar, siempre, ¿verdad? Pero pocas veces he oído una predicación que nos habla del otro lado de la moneda, de la otra cara de la moneda. ¿Y sabes cuál es? Entendemos todos, ¿verdad? Que tenemos que acordar el perdón, que dar perdón. El perdón también somos llamados a pedir el perdón. Y aquí podríamos decirle cuántas personas aquí han sido heridas, se han sentido confundidos, se han sentido traicionados, se han sentido atacados, se han sentido maltratados, se han sentido, vete a saber qué. ¿Cuántas personas? ¿Todo el mundo vamos a levantar la mano? Supongo que sí, ¿verdad? Todos dicen, ay, me hicieron daño. Pero ¿cuántas personas ahí están capaces de levantar la mano y decir, yo he traicionado, yo he maltratado, he pensado mal, he hecho daño a alguien? ¿Cuánto está dispuesto a levantar la mano esta mañana? ¿Saben ustedes? Uno no puede ser cristiano si nunca ha pedido perdón. Porque se entra en el reino de Dios pidiendo perdón. Se pide perdón a Dios. ¿No es así? Y no hay manera de entrar en el reino de Dios si no pides perdón a Dios. Y cuando pides perdón a Dios no puede ser
hipócrita diciendo, yo te pido perdón, pero no siento nada de lo que he hecho. No, no, no. Dios conoce nuestro corazón y nuestra sinceridad y sabe cuando uno se acerca a Dios, no hay otra manera de conducirse delante de Él que de reconocer nuestra situación. Nosotros somos los que hemos ofendido a Dios, no Él a nosotros. Y cuando entendemos eso, entonces nos ponemos en la justa dimensión delante de Él, donde Él puede perdonar. Por eso dice la Biblia, arrepiéntense y después creen en su perdón. El arrepentimiento es un reconocimiento tácito, personal, de que nosotros somos los culpables delante de Dios. Y no hay posibilidad de perdón de parte de Dios si no entramos en esta dimensión de reconocernos culpables. Por eso esta mañana vamos a ver y vamos a tratar de descubrir cómo pedir perdón. ¿Sabías que es imposible ser cristiano sin haber pedido perdón por lo menos una vez, si es así? Y dice este pastor, dice, pues en 35 años de ministerio, siempre me he encontrado con las víctimas. Nunca me he encontrado con los agresores. Dice, la gente me viene a pedir consejos, me viene a pedir cosas y siempre son víctimas. Mi marido mi mujer me ha hecho esto. Este no me saludó. Este otro no sé qué. No sé por qué me mira mal. Es una canción de que oímos todos los días. Pero raras veces uno viene y dice, yo he hecho eso. Hice daño al otro. He maltratado, he pensado mal sobre el otro. Le dije algo feo. Reconozco que he sido ingrato con mi mujer, con mi marido. Así que muchas veces entendemos nosotros cómo perdonar, pero nos cuesta saber cómo pedir perdón. Porque a veces decimos, sí, reconozco que debería de pedir perdón, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué camino voy a tomar para pedir perdón? Eso es. Y saben ustedes, en su discurso en el monte, el capítulo 5, Jesús habla del no matarás. Vamos a ver este texto. Dice así, ustedes han oído que les he dicho a sus antepasados, no mates, y el que cometa asesinato tendrá que responder ante un juez. Conocemos este texto, ¿verdad? Pero ahora yo les digo que todo el que se enoje con otro tendrá que responder ante el tribunal, es decir, odio, rencor, amargura en contra de. Y el que insulte a alguien tendrá que responder ante el consejo. Y el que maldiga a otro tendrá que responder por eso en el fuego del infierno. Es decir, esta actitud en el fondo del corazón es una actitud que mata, dice Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y sigue? Así que si vas, y ahí, ¿por qué? Es interesante de ver que este texto está puesto junto con lo que viene a continuación. Dice, ¿verdad? Si tienes sentimientos así, sepas que tú estás bajo condenación porque matas, literalmente. Jesús dice eso. Pero añade una cosa más, dice, así que si vas al altar a dar una ofrenda a Dios y te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda y ve a hacer las paces con esta persona. Luego regresa para dar tu ofrenda a Dios. Dice, reconcíliate pronto con tu adversario. Llega a un acuerdo con él mientras van hacia el juzgado, porque si no, él te entregará al juez y el juez te entregará a la guardia para que te metas en la cárcel. Te digo la verdad, no saldrás de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Tu hermano tiene algo contra ti. Tu hermano es el que está herido por ti. Y entonces el venir aquí ofrendar, y estamos hablando no solamente de poner unas piezas de moneda aquí en la cesta, estamos hablando de venir a ofrendar alabanza a Dios, de ofrendar un culto a Dios, y espero que es lo que habéis venido a hacer aquí, ¿ok?
A la hora de venir aquí y de ofrendar a Dios y decir aleluya, gloria a Dios, te amo Señor, a la hora de hacer eso, y te acuerdas de que alguien tiene algo en contra de ti, algo va mal, hay una división en tu interior, entonces deja tu alabanza. Déjala ahí. Y vete primeramente a acordarte con el otro. A los niños, yo no sé si ustedes todos han tenido niños, yo creo que no, pero bueno, por si acaso, cuando los tendréis. Hay una cosa bonita que hace, ¿no? El matrimonio, cuando tiene un día libre, pues de repente se te queda un poco en la cama, entonces estás el domingo por la mañana o el sábado por la mañana con tu esposa o esposo en la cama y tal, y todavía estás medio así, de repente tienes 2 o 3 niños, yo no sé si les pasa esto a nuestros amigos ahí, pero a Leonardo y su esposa, ¿verdad? Pero no sé, pero a mí me acuerdo cuando mis hijos eran pequeñitos, venían en banda, corriendo, iban volando a saltarse al primero que se acurrucaba al lado nuestro. Se metía en medio y les gustaba estar ahí en la cama con nosotros. Es una experiencia extraordinaria. Y ver a estos hijos que quieren acurrucarse, pero siempre cuando vienen en batalla, ¿no? Y vienen enfrentándose y tal, y se termina siempre mal, porque uno dice, me hizo daño, me pinchó, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Entonces el padre se levanta y dice, váyanse de aquí, vendráis cuando os habréis puesto de acuerdo. Y cuando estáis de acuerdo, entonces venís a acurrucaros al Padre. Y el Señor esta mañana hace lo mismo con nosotros. ¿Saben ustedes? Nadie se puede venir a acurrucar al Padre sin ponerse de acuerdo con su hermano antes. Y si quieres venir a saltarte en los brazos de Dios esta mañana, que espero que es tu caso, ponte de acuerdo con tu hermano primero. Acúrcate después. No hay posibilidad de comunión. Nadie podrá estar en comunión con Dios si sabe que alguien tiene algo contra Él. No hay posibilidad de oración, de aleluya, de hosana, gloria a Dios, hasta que se hayan pedido perdón. Porque si no, Él te entregará al juez, el juez te entregará a la guardia para que te metan a la cárcel. Te digo la verdad, no saltas de ahí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. ¿Saben? Hay un precio que pagar por el no perdón, por no perdonar y por no pedir perdón. Y este precio es el precio de contristar al Espíritu Santo y dar acceso al diablo, como dicen muchos textos de la Biblia. No dais lugar al diablo. No permiten que se infiltren entre vuestras relaciones entre vosotros. No dejes que pase la noche sin haberte puesto de acuerdo con aquel que tuviste problema, porque problemas los habrá siempre, ¿saben? La Biblia no dice es injusto tener problemas, dice los problemas los tendréis. Hasta los escándalos, dice, pueden ocurrir entre vosotros. Cosas absolutamente absurdas y terribles, pero no permiten que esto cause divisiones eternas entre vosotras. Así que, ¿cómo pedir perdón? Y en la epístola de Pablo a Filemón vamos a descubrir algunos pasos como pedir el perdón. ¿Ok? Pablo escribe a Filemón. ¿Recordáis esto? ¿Ah? Esta carta espero que la habéis leído porque ya hace 2 domingos que hemos hablado de ello. Y es muy cortita y espero que habéis por fin encontrado la carta a Filemón en el Nuevo Testamento, por ahí metido, ¿verdad? Así que no sé si alguien me puede contar la historia, si ya se la sabéis. ¿Eh? ¿Qué es lo que ocurrió realmente, no? Filemón, ¿quién era? Era un hombre cristiano que tenía en su casa un grupo de personas que vivían en armonía, que habían recibido el perdón de Cristo en sus vidas y que lo proclamaban y que todo era maravilloso. Y ahí tenía un esclavo, un siervo que estaba trabajando ahí en su casa, sirviéndole y todo eso. Y un día ese siervo se llevó la caja y se marchó
Se largó de la casa y se fue a Roma y en medio de los esclavos. ¿Usted sabe qué tipo de vida habrá vivido? Terminó en la cárcel. No por decir, ¿verdad? Pero el plan de Dios era otro para Onésimo. Y allí en la cárcel se encuentra con otro preso, un tal Pablo. Y naturalmente Pablo le habla de Cristo, entonces Onésimo se arrepiente, cree en Jesús, recibe el perdón en su vida, está limpio, es nuevo, pero le queda algo pendiente. ¿No crees? Volver a reparar lo reparable. El pedir perdón a Filemón. Si ha recibido el perdón de Cristo y ahora está gozoso y empieza a servir a Pablo y está diciendo, wow, estoy todo tuyo, chico, dime lo que quieres y yo estoy a tu disposición. Y Pablo dice, wow, qué bien, así tenemos un nuevo miembro en la iglesia, extraordinario. Qué contento se pone de ver a un, lo dice, fue tan útil y tan dispuesto a todos y tan serviciable. Son gente estupenda en la iglesia, la gente servicial, gloria a Dios por ellos. Está en todo y dispuesto a todo. Pero Pablo sabe una cosa, ¿sabe? Dice, este no va a crecer más si no va a pedir perdón. Este se quedará estancado toda la vida. Buena gente en la iglesia, sí, estupendo. Pero le va a faltar una dimensión, porque Dios tiene otro propósito para él, que va mucho más allá de que simplemente servirme a mí. Onésimo va a ser otra persona. Así que tendrá que ir primero a pedir perdón a Filemón. Y entonces, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a poder hacer esto? Y seguramente que Onésimo dirá, vale, de acuerdo, yo entiendo que tengo que hacer, tengo este peso ahí, tengo que arreglar esto, pero ¿cómo lo tengo que hacer? Porque yo estoy realmente fastidiado con esto. ¿Cómo va a ser posible? Voy a llegar ahí y me va a machacar, o vete a saber qué sentimiento tendría ahí, pero seguramente un terror, un miedo terrible de decir, yo deseo, pero ¿cómo me va a recibir este Filemón, verdad? Entonces Pablo dice, no, tranquilo, vamos a escribir una carta. Y Pablo en esta carta realmente nos va a dar unas pistas literal de cómo pedir perdón al otro. Y por eso que les interesa realmente leer esta carta. Y vamos a ver algunas cosas esta mañana, algunos principios que son claros sobre cómo pedir perdón. Es como los 5 dedos de la mano, hay 5 principios básicos y vamos a verlo rápidamente entre nosotros. Vamos a ver ahí está. El primer paso, el primer principio es renovar los lazos de corazón, volver atrás y restablecer una relación que antes era buena y sincera. Es decir, reponer en nuestro recuerdo la situación anterior, como era. Muchas veces nosotros éramos amigos y hermanos, y especialmente en una iglesia como la nuestra, pues hemos sentido cariño, hemos sentido afección, hemos sentido cosas extraordinarias con el uno y el otro, hemos vivido experiencias, y de repente pasó algo feo, vete a saber cuál, no lo sé, pero se rompió esto, se cortó esta dimensión, ¿verdad? Y hay un frío de repente que se establece, una amargura que se establece entre los dos. Y el primer paso para restablecer eso es recordar este tiempo y hacerlo recordar. Y por eso Pablo escribe a Filemón y le dice, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, y le dice, nuestro amado hermano y colaborador. Está recordando realmente lo que es Filemón para Pablo, ¿no? Y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa. Es decir, que Pablo se refiere a una iglesia donde se nota solamente con esta frase que hay comunión entre ellos. Algo bonito está pasando en esta casa, ¿no? Habla de las personas y no son
no son teorías, son gente con nombre, con apellido, con situaciones que, wow, y usted se reúne en vuestra casa, hay una iglesia ahí, hay algo bonito que está pasando. Y Pablo le recuerda esto, ¿no? Eso es extraordinario, recordando este tiempo de amistad, los lazos de comunión que había antes. Para las parejas, ¿verdad? Es increíble, las parejas, cuando dicen, yo me voy a separar, wow, eso es imposible. Ha llegado a un estado de situación horroroso, ¿verdad? Es una cosa tan boom, bam. Y uno dice, oye, párate un momento. ¿Por qué no recuerdas un poco los tiempos cuando os habéis conocido, cuando os habéis declarado, cuando os habéis prometido? ¿Estabais enfrentados así? ¿O era otro diferente? Un caso, ¿me entendéis? Que pronto nos olvidamos. Que pronto nos olvidamos de los buenos tiempos y de las comuniones que había antes. Es terrible como una pequeña ofensa puede cegar todo lo demás. ¿No les ha pasado eso a menudo? ¿Nunca les ha ocurrido? De decir, ay, me ofendió, entonces me olvidé de todo lo bueno que había antes. Como que todo está tachado, todo está tirado a la basura, que no queda nada. Por un fallo, todo lo bueno se viene abajo. ¿Saben? Pedir perdón y desear pedir perdón es desear volver a la situación anterior, en la situación de comunión, la situación de gozo. Es reconocer este tiempo bueno, es reconocerlo. Uno sufre por el daño hecho porque se recuerda la amistad que había antes. Uno sufre por la ofensa que él ha hecho al otro porque ha dañado una situación que era correcta antes. Vamos a seguir. Y consideran cómo Pablo se refiere a esta amistad y cómo presenta la causa de Onésimo. Y le dice así, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. Habla de su conversión, ¿verdad? El cual en otro tiempo era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera yo mismo. Es interesante cómo se identifica Pablo a Onésimo. Como que sea el mismo que va, ¿no? Es el mismo que va a pedir perdón. Es el mismo que se sustituye a él. ¿Ah? Acéptalo, dice, como tú me aceptarías a mí. Y entonces se sabe que Pablo y Filemón son grandes hermanos en Cristo y que se aman y todo eso. Y dice, mira, va a ir pero es como si fuera yo, ¿ok? Extraordinario, ¿no? Yo te escribo, después al final dice, te escribo de mi propia mano. Dice, si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te has perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Es decir, que realmente una identificación extraordinaria de Pablo con Onésimo, ¿verdad? Y Pablo escribe esto, al final dice, con mi propia mano, yo lo pagaré. Es decir, que Pablo, tú sabes que en este tiempo pues alguien escribía para el otro. Seguramente muchas de las cartas de Pablo no han sido escritas con puño y letra de Pablo, sino que Pablo les dictó y se escribieron otras personas, muy a menudo pasaban estas cartas. Pero en este caso dice, yo voy a firmar ahí abajo para que sepas que soy realmente yo que te pido eso, ¿verdad? Y se identifica, no es una solicitud de perdón en el nombre de la ley o lo que sea, sino es un perdón en el nombre de nuestro amor que tenemos en común los unos con el otro. Te pido perdón en el nombre del amor que nos tuvimos, que nos tenemos. Recuerden a la persona ofendido el precioso que es para usted. Dísela al otro y sin hipocresía, obviamente, ¿no? No es falso. Una cosa honesta, decir, mira, yo te quiero, hermano. Y yo te hice daño y lo siento y te pido perdón. Yo te quiero porque es verdad.
¿Cuántas veces no deberíamos de decir esto al otro, verdad? Recordar, ante todo, nuestro lazo de unión delante de Dios. ¿Saben? Lo que abre los cielos a la bendición y a la acción de lo sobrenatural de Dios en la iglesia es cuando hay un grupo de creyentes que perdona y que sabe perdonar. Entre todos en el ejemplo de sus líderes, ¿saben? A veces es terrible como los propios líderes les cuesta perdonar o pedir perdón. En eso tenemos que humillarnos los líderes de las iglesias. Y les pido perdón a ustedes por el ejemplo que damos a menudo. Eso es serio. Y delante de Dios, les digo, cuando los pastores sabremos perdonar y pedir perdón, la bendición de Dios será derramada sobre la iglesia de Tenerife. Amén. Gloria a Dios. Y cuando ustedes sabrán pedirse perdón de la misma manera, la bendición de Dios será derramada aquí. Amén. Eso es cierto. Cambia. El segundo punto es apelar a la causa de Cristo. Hemos apelado antes a la causa del amor que teníamos antes. Ahora es la apelada al amor de Cristo, al llamado cristiano y al espíritu de perdón, esencia misma de la familia de Dios, ¿no? Dice ahí, te escribo confiado en tu obediencia, ¿no? ¿Obediencia a qué? A Cristo, obviamente. Sabiendo que harás aún más de lo que digo, porque tu contacto, tu comunión con Cristo es honesta y es verdadera. Y al mismo tiempo, prepárame también un alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. ¿O puedes imaginar esta frase aquí en medio de esto? Pablo está encadenado a un otro romano en una cárcel, le manda a Onésimo a pedir perdón allá. ¿Puedes imaginar la dimensión de fe de Pablo en este momento? Dice, no solamente yo un día voy a ser liberado y iré a tu casa, prepárame un sitio. Pero no solamente piensa eso, pero piensa también que el caminar de Onésimo hacia la casa de Filemón también va a ser un camino de éxito, de perdón, que permitirá un día a la familia de Dios estar reunido en la casa de Filemón y de alabar a Dios. Por eso, prepárame un sitio. Y eso es no es un así va a ser bonito, es serio. Escribe esto en su carta, prepárame un sitio porque pronto vendré. No se sabe si puedo ir, Pablo, no, pero la idea está ahí en el fondo. Esta certeza de que un día estaremos reunidos glorificando a Dios porque ya no habrá barrera entre nosotros. Qué bonito. Encontramos a muchos cristianos dispuestos a alabar, a danzar, a expresarse por Cristo, y eso es bueno, pero ¿cuántos están dispuestos a pedir perdón? ¿Cuántos son dispuestos a empezar este camino de ir hacia el otro? A ponerse de pie y a decir, bueno, voy a empezar, no sé dónde me llevará, pero voy a empezar con fe, de con día tener una habitación también ahí, en su corazón, en su vida, en su casa. Y eso es extraordinario. Eso sí que es tener fe, no solamente en su liberación, sino en el perdón de Filemón a Onésimo. Pablo se refiere también en esta carta a un tal Marcos. No sé si lo ves. Es otra idea. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mi colaborador. ¿Sabéis quién es este Marco? O Juan Marco. Es uno que escribió el Evangelio de San Marcos. Pero no era un discípulo, era un sobrino de un tal Bernabé. Y si nos vemos un poquito en la historia de ellos, es muy significativa, ¿saben? Porque también en la historia y en la vida de este gran apóstol Pablo, no ha ido todo en color de rosa entre sus colaboradores. Y también hubo roces, y hubo divisiones.
¿Y qué es lo que pasó? Pues al comienzo de su ministerio, Pablo se fue con su gran amigo apóstol como él, Bernabé, y salieron a predicar el Evangelio. Lo encontramos en los primeros capítulos de los Hechos de los Apóstoles, bueno, a partir del capítulo 10 por ahí, ¿no? Y entonces vemos el primer viaje misionero y se llevan con ellos a un jovencito que se llama Marcos, sobrino de Bernabé. Y entonces se van y empiezan a predicar y hacen un par de ciudades, y como hay oposiciones y hay riesgo de morirse y de recibir piedras, ¿verdad? O sea, salimos a la calle y nada que ver con la oposición que tenemos nosotros. Vamos a ver, ¿qué oposición? Sino un poquito de indiferencia de vez en cuando, pero nada más, ¿verdad? ¿Ok? Pero allá en la época podían ser arrestados, apedreados, puestos en la cárcel, sin saber qué tipo de cosas habían tenido, solamente por salir a la calle y predicar a Jesús, y nadie ni siquiera sabía quién era este Jesús. Es una cosa aberrante, ¿no? Terrible. Pues este pequeño jovencito Marcos tiene miedo y se largó. Dice, bueno, yo prefiero quedarme en casa esta semana. ¿Vais a salir a la calle? Bueno, que Dios les bendiga. ¿Vale? Que Dios les bendiga. Yo creo que voy a tener que estudiar. Nunca he estudiado nunca, pero bueno. Esta semana no he estudiado. Dice, no, es una broma, pero discúlpenme los estudiantes que hay por ahí, ¿vale? No era ninguna referencia hacia ustedes, pero bien. Entendemos, este Marcos se fue atrás, y entonces un año o 2 años más tarde vuelven a salir en campaña estos dos, Bernabé y Pablo. ¿Y qué es lo que pasa? Bernabé dice, oye, tú sabes, mi sobrino quiere venir otra vez. Este chico realmente ha pasado una experiencia, ya está arrepentido y todo eso. Y Pablo le dice, ni hablar, que se vaya ya. No lo quiero conmigo, mi equipo, porque aquí nos jugamos la vida. Y no necesitamos a unos cobardes con nosotros. Tenía razón Pablo, ¿sabes? Pero también tenía razón Bernabé. Pero no, hay que darle otra oportunidad. Y Pablo, no, ni hablar. Esto se juega una cosa seria ahí. ¿Me entendéis? Había un conflicto entre dos líderes cristianos. Y este conflicto llegó hasta la separación de los dos. Y Bernabé se fue con Marcos. Y Bernabé restauró a Marcos. Y Marcos escribió el Evangelio de Marcos que tenemos nosotros. Mientras tanto, Pablo siguió su ministerio con tal Silas y se fue y siguió su camino. Pero encontramos este detalle aquí al final de su vida. Pablo está en la cárcel, ¿y quién está con él? Marcos. El poder del perdón también alcanzó a ellos, alcanzó a Pablo, y lo tiene ahí con él también. Y curiosamente, en una situación drástica de cárceles y de oposición, había crecido el pequeño Marcos, ¿verdad? Había sido ya una persona que había crecido. Y también él era útil a Pablo ahora. Y entonces es interesante de ver que el perdón lleva a situaciones extraordinarias. Lleva a cosas maravillosas. ¿Entendemos eso? Apelar a la causa de Cristo, llamando a cristianos al espíritu de perdón, y eso lleva a nuestro tercero principio. Pedir perdón rechaza las palabras religiosas, ¿saben? La manipulación, reconociendo, ¿sabes? Aquí dice ahí, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte, yo tendría autoridad para exigirte que lo perdones. Porque tú te has convertido conmigo. Tú eres un hijo espiritual mío. No me puedes ahora decir que no le vas a perdonar si yo te pido que le perdone. ¿De acuerdo? Pero Pablo no va a usar de esta autoridad para obligar a Filemón a perdonarle. Le va a decir literalmente, para mandarte, dice, conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo anciano y ahora también prisionero en Cristo, te ruego que lo hagas. Es otra dimensión, no es tú tienes que perdonar porque Cristo lo dice, tienes que perdonar. No, es apelar al amor que nos tenemos. Dice, mira, chico,
somos buenos amigos, ¿verdad? Nos queremos y tal, en Cristo Jesús. Yo realmente te pido que le perdones. Pido que reflexiones y hagas este paso de fe, de perdonar a este chico. El perdonar exige honestidad, ¿estáis de acuerdo? Exige reconocimiento, exige transparencia. El perdón nunca puede ser forzado, nunca puede ser impuesto. ¿Sí? Pongo otra diapositiva. Rechazando la manipulación, echar la culpa. Dice, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, ¿verdad? Pablo le pide eso. Después, reconocer el mal cometido con fruto de arrepentimiento, ¿de acuerdo? Dice, el cual en otro tiempo te era inútil, es decir, te causó decepción, te causó traición. Eso lo reconozco, no es que no haya ocurrido. Eso es verdad lo que ha ocurrido, no es una cosa ahí que te digo, bueno, olvídate, no es nada lo que te ha pasado, no es. La sinceridad nos obliga a reconocer lo que ha ocurrido, y reconocer las heridas y reconocer el daño, ¿saben? Eso es muy importante, lo hemos visto la vez pasada, ¿no? Se separó de ti, hubo una traición, hubo una separación, y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cargado a mi cuenta, es decir, que también le ha robado y hay algo de dinero por medio y todo eso, ¿verdad? Y Pablo es consciente y reconoce eso. Entonces, el reconocer el mal cometido y ir hacia la persona con fruto de arrepentimiento, es decir, estar dispuesto a reparar si hay que reparar, si se puede reparar, ¿verdad? No vas a decir, mira, te robé 200 euros, pero bueno, te pido perdón a Dios, nos perdonamos, nos queremos, tú eres buen cristiano, como cristiano tienes que perdonar, ¿no? Eso, sí, hombre, dice, mira, te devolveré el dinero o empieza a devolvérselo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Entendemos lo que quiero decir, es decir, ser honesto en la hora de pedir perdón y de cuando tú vas a pedir perdón, pues tienes que reconocer tu parte de culpa. Siempre queremos minimizar, pero tú sabes, pero yo no era consciente, que queremos siempre interponer a nuestro arrepentimiento unas justificantes, ¿no? Cuando no las hay muchas veces. Y simplemente pedir perdón de forma honesta. Y Onésimo y fue ahí con la carta, con un corazón honesto. Sí, Filemón, te he fallado, te he robado, me separé de ti, tú me habías dado amor en tu casa. Incluso si yo era tu esclavo, tú me habías considerado como una persona normal. Eras un padre para mí y de repente yo no lo entendí y me fui. Ya, es terrible eso, ¿no? Y después, el cuarto punto es recordar a las personas ofendidas las reales riquezas y posibilidad milagrosa que procura el perdón, ¿sabes? Pues he llegado, dice ahí, a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti. Fíjate, le está recordando las situaciones donde en otros casos las bendiciones de Dios han sido derramadas en medio de esta casa por lo que había ocurrido. Eso es extraordinario. Y después otro versículo dice, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo para que lo volvieras a recibir para siempre. Dice, mira, quizás todo lo que ha ocurrido no ha sido en vano, porque lo que va a ocurrir ahora va a ser mucho mejor. ¿Ok? No ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Antes quizá era considerado como un esclavo en tu casa o una persona sin nombre, yo qué sé, y ahora de repente va a ser un hermano tuyo. ¡Wow! La dimensión del perdón lleva a las personas enfrentadas a ser hermanos. ¿Te das cuenta? Antes eran conocidos, ahora son hermanos. Algo mejor ha ocurrido.
en la vida. Ya no como esclavos, sino como más que un esclavo, como un hermano amado. Especialmente para mí, para cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. ¿Os dais cuenta de la dimensión que está apelando Pablo del perdón y de esta situación? Está diciendo, mira, cuando ocurrirá este hecho mágico del perdón en Cristo, hay otro hecho sobrenatural que viene, es que se establece una verdadera hermandad. Ya sois hermanos de verdad. Saben ustedes, es terrible como nosotros podemos llamar, ay hermano, ¿cómo estás? A veces me hace reír, ¿no? Decimos, ay hermano, ¿cómo estás? Y hermano, yo soy Filipe. Si tú me conoces, mi hermano no me dice, ay hermano, ¿cómo estás? No me dice, Filipe, ¿cómo estás? Y a veces me da golpe y me pega o me dice tontería o nos reímos. ¿Sabes? Los hermanos no tienen por qué llamarse hermanos. A veces justamente entre hermanos en la iglesia nos llamamos hermanos porque no lo somos. Perdone que lo diga, ¿no? Sí, podéis seguir llamando hermanos, no pasa nada, ¿vale? Pero me entendéis, es decir, una dimensión de la hermandad que cuando nos conocemos ya no nos decimos hermanos, decimos, hey Jordi, ¿qué pasa contigo? Ander, ¿qué pasa? ¿Tú no tienes sonrisa hoy? ¿Qué pasa? Porque somos hermanos. Si no soy hermano, dice, ay hermano Ander, ¿cómo andas esta mañana? Sí, un poco, ¿verdad? ¿Entendéis? Ahí dice como hermanos en el Señor, es decir, que este Onésimo, que era una persona ahí, un esclavo, lo que sea, ahora vuelve allá y fíjate, es un hermano en el Señor. Es extraordinario, ¿no? Tener que ser conscientes de las bendiciones del perdón. El perdón procura milagro auténtico. ¿Saben? Onésimo era esclavo de Filemón, ahora es hermano. Eso es la transformación de las relaciones. Era como un desconocido y llega a ser un hermano. Es la riqueza de las relaciones que hay entre los cristianos, ¿saben? No solamente nos llamamos hermanos, sino que lo somos. ¿Ok? Lo somos. Y después en la otra diapositiva, ¿sabe? Cuando se pide perdón, el quinto, vuestras heridas en las manos de Dios y recibir de forma sobrenatural la curación de Dios. Es decir, cuando uno pide perdón, las heridas se sanan de forma sobrenatural. Y cuando se sanan de forma sobrenatural, algo extraordinario ocurre. No solamente somos hermanos, pero las dimensiones de las relaciones pueden llevar a cosas extraordinarias. Las relaciones son más fuertes después del perdón que incluso antes de la ofensa. Eso es el testimonio de la Iglesia de Cristo, ¿saben? Sus relaciones es auténtica, alcanza dimensiones que no vas a encontrar en ningún grupo humano. Cuando en la iglesia se practica el perdón de Dios y se realiza esta relación de pedirse el perdón de forma profunda y que ocurre este perdón y que la gente se abraza, se siente unido delante de Dios, no vais a encontrar esto en ningún lado en la sociedad, ¿saben? En cualquier grupo humano, hay grupo humano muy estrecho, muy bien, muy fantástico, en el nombre del comunismo, de la resistencia, de la lucha en contra de los pobres, de los malos, es decir, todo este tipo ocurren cosas bonitas a nivel humano, pero hay algo sobrenatural dentro de la iglesia porque el amor de Dios va más allá que esto, ¿ok? Y es lo que Dios nos llama a vivir nosotros como iglesia. Como grupo que nos reunimos, que tenemos relaciones los unos con los otros, Dios nos lleva a vivir una dimensión totalmente superior y sobrenatural. Y cuando ocurre eso, ¿saben? Es lo que va a pasar en nuestra iglesia. Pues cuando ocurre eso, ocurre realmente milagro. Es el testimonio de la iglesia de Cristo. Es lo que ha pasado. Filemón no será como antes, sino será algo mejor que antes, le dice Pablo a Filemón. Y por eso puede terminar con este versículo ahí. Dice, gracias vosotros y paz de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Es una bendición que Pablo derrama ya desde el versículo 1 sobre la casa de Filemón. Y al final dirá, la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y cuando dice, ¿saben? Cuando hay perdón, la gracia de Dios viene. Y la gracia de Dios
tiene una dimensión tan extraordinaria que empieza a hacer milagros de verdad. ¿No creéis? Eso no somos nosotros que somos capaces de hacerlo, sino es realmente la gracia de Dios que viene y que se instala y que empieza a restaurar vida, que empieza a hacer del inútil una persona útil para Dios. Mira bien para terminar. No solamente se saben que los historiadores y los teólogos han buscado un poquito qué habrá sido de este Onésimo después de esta historia. No se sabe muy bien, pero hay escrito que comprueba que probablemente Onésimo fue con la carta a casa de Filemón y podemos llamar a la puerta, podemos imaginar a Filemón abre la puerta porque ahí no había WhatsApp que decía anteriormente va a venir cuidado. No, de repente abre su puerta, está en un culto de oración en su casa, el Señor les bendice, es maravilloso y abre la puerta. ¡Pah! Onésimo ahí delante, ¿qué pasa? Y naturalmente todo lo que tiene el corazón de Filemón ahí está en el fondo, sale a la superficie, ¿no? Entonces Onésimo con la carta dice... Y entonces va a leer la carta y algo va a pasar, obviamente, porque se sabe que Onésimo va a estar en la casa de Filemón como un hermano. Y va a ser bendecido ahí. Y va a ser ministrado por Filemón. Y va a ser enseñado por Filemón. Y va a seguir su crecimiento. Y saben ustedes, un día Onésimo va a ser pastor de una iglesia. Y se dice que sí que han encontrado rastros de escrituras donde aparece Onésimo como pastor de una iglesia. Va a ser él que va a dirigir, va a ser él que va a enseñar, va a ser él que va a bendecir, va a ser él que va a dar curso a los demás. Porque ha pasado por este proceso de pedir perdón. Porque se levantó un día y dice, sí, de acuerdo, voy y pido perdón. Y cuando ha ido a pedir perdón, el milagro y la gracia de Dios empezó sobre su vida. Y las consecuencias son ilimitadas. Ilimitada para tu vida, para mi vida. Cuando soltamos, cuando perdonamos, pero cuando vamos a pedir perdón, entonces aún es otra cosa. Y las limitaciones se caen, las barreras se caen y las posibilidades de Dios sobre nuestras vidas son extraordinarias. Por eso podemos decir que la gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Y hoy mismo me gustaría terminar diciéndole a ustedes que la gracia del Señor Jesús sea sobre vosotros. Amén. Que la gracia pueda bajar sobre vosotros porque hay un espíritu de perdón y vais a tener el atrevimiento de levantaros y de decir, pido perdón a este, al otro. Y no venir aquí a dar vuestra ofrenda sin haber hecho eso en vuestros corazones y quizá de manera muy física, de manera muy natural. Quizá alguien tiene que levantarse y decir, te pido perdón al otro. O quizá tendrá que hacerlo por alguien que no está aquí. No lo sé. Cada uno sabe su situación. Quizá alguien tendrá que escribir una carta esta semana. Quizá alguien tendrá que reescribir una carta esta semana. Quizá alguien tendrá que mandar un par de WhatsApp. Oye, hombre, a ver si vamos a tomar un café juntos. Yo no sé. Pero el Señor seguro que nos ha hablado esta mañana. Recuérdense el versículo. Si te acuerdas de que alguien tiene algo en contra de ti. Vamos a terminar este momento esta mañana. Y apelar al Espíritu sobrenatural.